Esos son las grandes los tres propósitos. Ahora las temáticas. Son 7. O sea, nosotros lo distribuimos de esta manera para que por cada temática sea una sesión. ¿Sí? Se agote en esa sesión. Los temas son México prehispánico y la conquista. ¿Sí? Ahí vamos a llevar, no sé, cientos de años, ¿verdad? En una sola sesión. Incluso ya en menos de una sesión. El segundo tema será la época colonial y el movimiento de independencia. Después la fundación del Estado mexicano en una primera etapa, de 1821 a 1848, que es cuando pues, la república queda mutilada, ¿no? Por una pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Después veremos la República Liberal, Benito Juárez, aquí hay muchos Benitos Juárez, por cierto, entonces ahí no vayan a faltar para que su héroe de bronce ya no salga de bronce. El porfiriato, que sepan realmente. es Porfirio Díaz. Vamos a poner ahí a discutir a este personaje polémico de nuestra historia. Y obviamente ahí vamos a hablar también del movimiento revolucionario de 1910. ¿Qué pasa después de la revolución? Lo que llamamos una etapa del México caudillo y ese paso al México de las instituciones. Por ahí también vimos a varios Lázaros Cárdenas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de la actualidad, del México moderno, de lo que consideramos a partir de en qué momento este país comenzó a cambiar. Y nosotros ahí estamos tomando como punta de partida el movimiento estudiantil del 68, para de ahí vernos hacia la actualidad por momentos cruciales, obviamente pues el cambio del sistema, entre comillas, en el 2000 con Vicente Fox, y hoy en día pues, lo que estamos viviendo en esta transición llamada la transformación de la cuarta transformación. Entonces vamos también a ver esos temas de actualidad, a ponerlos en tela de juicio, a discutir, a aplaudir, echar muchas vivas a nuestros personajes y otros, pues ponerlos ahí, como ya hemos repetido muchas veces, pues en tela de juicio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Perdón, te iba a decir algo. Cortés, la información que nos van a compartir, ¿nos la van a hacer llegar o es recomendable que lo vayamos también a capturar nosotros? Miren, una de las propuestas que hemos hecho varias veces, incluso en corto, con Germán, incluso con Ricardo, es pues a lo mejor ser un poquito más coherentes por la lucha en la que estamos, ¿no? Finalmente del medio ambiente. No pretendemos traer material fotocopiado ahora, aunque en algunas ocasiones sí sea necesario. Entonces la idea sea que básicamente compartamos información de manera electrónica, ya sea cuestión de que nos organizamos. Por ejemplo, hoy por la primera sesión sobre todo, la premura del tiempo, nuestra información básicamente va a ser estas presentaciones, pero en las siguientes sesiones sí habrá algunos materiales que ya les estaremos enviándoles seguramente sus correos, hay cuestión de ponernos de acuerdo, porque repito, el mensaje también es, pues a lo mejor no imprimir tanto ya, no utilizar tanto papel, utilizar incluso nuestros teléfonos para ellos, y ahí tenemos el texto, pues ahí irlo leyendo, o bien pues quienes no les guste mucho esto de leer en el teléfono o en la computadora, pues ya imprimirlo ya sería una decisión de cada uno de nosotros. ¿Sí? Las primeras sesiones, perdón, Cortés, Sí, las primeras sesiones entregamos mucho material y varios de los ejercicios y las tareas se basaban en que se leyera ese material y pues hemos aprendido de la experiencia, de verdad que sentimos por las dinámicas que realizamos que no se trabajaba ese material. A muchos de nosotros no nos cuesta o nos cuesta mucho trabajo leer, entonces pensamos que era un desperdicio de recursos. Pero pues pueden ustedes proponer, ¿no? Nosotros no estamos cerrados. Nuestra idea es utilizar el menor número de papel, pero podemos llegar a un acuerdo para que se haga una antología y de esa manera ustedes puedan tener, porque también hemos observado, y esto lo observamos ahí con los compañeros de Hidalgo, de Sila, cuando los íbamos a visitar, tenían los materiales que les entraban, los tenían en su mesa y se veía que los estaban consultando.
Entonces, hay mucha gente a la que sí le es útil, pero nuestra experiencia ha marcado de que muchas veces es un desperdicio porque no se utiliza, no se lee. Esa fue la decisión que se tomó ahora. Sí, digo, ¿cómo? Primo, ¿verdad? Primo, licenciado Primo. Mis hermanos. Sí, bueno, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama La Escuelita del Agua México, ¿no? Entonces, pues si los capacitadores nos pasan la información, también podríamos publicarla en la página de Facebook para que todo el mundo ahí la consulte. No sé cómo vean. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, Liz, ¿nos puedes hacer fuerte ahí como siempre? Va. Y no sé cómo veas, Ariel, si se la mandas a Liz, y ya Liz hay que vaya subiendo los... Sí, sí, perfecto, perfecto. También la idea de algunos textos de los cuales vamos a extraer estos temas polémicos, incómodos, como quieran llamar. También vamos a dar la bibliografía para quienes ya quieren ustedes tener un acercamiento con este tipo de textos, adquirirlos, comprarlos por su cuenta, también los vamos a mandar a la bibliografía. Bueno, entonces ahora sí, después de como 3 horas, comencemos. Bueno, el primer punto de partida, antes de este primer tema que ya mencionamos ahí, que es de la época prehispánica, es hablar un poquito de qué es la historia para nosotros, como disciplina, como materia, ¿sí? ¿Qué es en realidad? ¿Qué entendemos por historia? Entonces vamos a pedir, por favor, ahí en sus cuadernitos, en sus notitas, en sus teléfonos, que respondan así rápidamente, muy breve, 3 preguntas, ¿sí? La primera, ¿qué entendemos por historia? ¿Qué es para mí historia? Segundo, ¿para qué estudiamos historia? Lo llevé en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y si algunos estudiaron hasta la facultad de historia, tantos años de estudio de la historia, ¿como para qué? Y 3, ¿cuál es la utilidad de su estudio en mi contexto? O sea, lo que yo hago comúnmente en lo laboral, en lo social, en lo cotidiano, ¿sí? Yo miembro de una comunidad defensora del agua, ¿para qué me puede servir la historia? Yo, administrador de algún sistema comunitario de agua, ¿para qué me puede servir en ello? Pero también somos aquí padres y madres de familia, para ello también la historia me sirve de algo. Entonces, en mi vida cotidiana, ¿para qué me puede servir? Solo 3 preguntas, por favor, así rápidamente en 5 minutitos y vamos a platicar. ¿Vale? La historia, ¿qué entiendo por historia? Que es una ciencia que se tiene cuya información se tiene que verificar, se tiene que validar a través del análisis del discurso. Sí, bueno, nada más es que para sí es una ciencia y efectivamente lo que dice el compañero Maximiliano se interpreta hace algunos 25 años más o menos ahorita, que hay ya una metodología precisamente de investigación para interpretar la historia, que se llama las representaciones sociales. Y esto pues nace, hay 2 precursores, que es Jodelet y Mokovic, que Jodelet es alemán y el otro es Rousseau. Sí, y entonces hacen una serie de, esa metodología se basa precisamente en la investigación, entrevistas, encuestas, y luego a través de eso hacen la interpretación de la historia. Entonces ya existe una metodología precisamente para las ciencias sociales, como en este caso de historia. ¿Por qué chingados tienen que ser extranjeros? ¿Qué no podríamos ser nosotros los mexicanos? Pues sí los hay, pero no se conocen. Aquí lo queremos hacer. Muy bien. Bien, vámonos con la segunda pregunta. ¿Quién quiere participar? ¿Para qué estudiamos historia? Que ya creo que vamos avanzando también con ello. Estudio de fenómenos pasados. El otro. Debe ser humano para tipificarse como historia. O sea,
el burrito ahorita, esa no es historia. Debe ser humano. Y hay una tercera característica, que es que debe de ser trascendental. Pasado, humano, trascendental. Dice el gobierno actual, gobiernos anteriores, estamos haciendo historia, o este es un hecho histórico. Pues no, señores, me perdonan, pero eso no es un hecho histórico. Se está realizando actualmente. ¿Necesitaría ser? Pasa. 15 días, no, señor. Un mes, no, señor. Un año, posiblemente. 5 años, más posiblemente. 100 años, eso es historia. ¿Por qué? Pues porque ahí se va a valorar si efectivamente lo que hicimos o lo que se hizo fue trascendental. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestras comunidades de defensa del agua puede catalogarse, puede tipificarse como histórico. Quizá. Esa es una respuesta excelente, porque forma parte de lo epistemológico. Hay que dudar, hay que cuestionar. Pero quisiera decirles, por ejemplo, que el despojo del sistema de agua potable por parte del municipio hacia el sistema de agua potable de Tecama, a la fecha, después de ¿cuántos años? Fue en el 2005. Fue en el 2005. Sí. Ya tiene 15 años. Entonces iba yo diciendo, a ver, ayer no, hace unas semanas no, hace 10 años posiblemente, hace 15 más posiblemente. ¿Fue trascendental? Pues desde luego que sí. O sea, no sé, pero no hay bibliografía en el sentido de que un sistema de agua potable haya recuperado después de que le despojaron su agua, que se haya municipalizado y que lo recuperó. No hay datos históricos, no hay bibliografía. Entonces se pregunta uno, ¿fue trascendental? Ya tiene un pasado, más o menos 15 años. Fue acto humano. ¿Por qué? Porque la población, encabezada por algunos dignos líderes, fue la que obligó a que se focalizara ese problema y se tratara de encontrar solución. ¿Y fue trascendental? Claro que sí, porque ha sido el único caso. Entonces, eso que ocurrió en Tecama es un hecho histórico. Y así va a quedar. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros en nuestros sistemas de agua, ¿es histórico? Sí. Atención al vicario. Debe ser, ¿no? Porque No debe de ser. Es histórico porque hasta el día de hoy, yo creo que, bueno, en mi comunidad, que vengo de Amecameca, es difícil que entiendan, digamos, nosotros estamos luchando no nada más con nuestro, como dice la municipalización, también con los comuneros, con las delegaciones de Ameca. Entonces es trascendental lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces seguimos. Ahora bien, Adelante, Jesús. es trascendental porque pasa por mucho, en el sentido de que aplicándolo a la experiencia que estoy viviendo en mi comunidad, viene que ya un hecho consumado me enseña a lo que yo estoy expuesto si yo, y digo yo, como hablando por mi comunidad, no me pongo las pilas en el sentido de conocer de lo que precisamente tengo para cuidar, proteger y hacer lo necesario para tenerlo bien pues encapsulado de alguna manera, por decirlo así, y defendernos de esa posibilidad que ya pasó, por la que ya pasó en este caso el sistema de Tecama, el sistema
o sea, me enseña que si no nos involucramos, todos los actores que estamos ahí para cuidar nuestro recurso, a lo que estamos expuestos. O sea, es la enseñanza que me está dando, en este caso, su hecho, ¿no? Que ya pasó. Así es. Cortés, una aportación. Hay un debate de algunos conocedores en el hecho de si realmente el gobierno de Lázaro Cárdenas es un gobierno que es histórico a la actualidad. Hay otros que exponen que no. Sus razones las exponen en el contexto de lo que estoy diciendo. 4 años aproximadamente Cárdenas tuvo el poder, porque en los 2 primeros se dedicó a deshacer el gobierno de Plutarco Elías Calles y el Maximal. Hasta que tuvo el poder fue que pudo realizar las acciones que todos conocemos de él. Una reforma de tendencia socialista, la cuestión del petróleo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no fue o por qué no se considera histórico? Pues porque no fue trascendental, a pesar de que fue muy importante, no fue trascendental por 2 razones. Por 2 razones. Una, que no promovió que verdaderamente Francisco J. Mújica fuera su sucesor, que iba a continuar sus políticas, y eligió a un general conservador, inocuo, oscuro, como fue Ávila Camacho, que le dio vuelta atrás a todo lo que hizo Lázaro Cárdenas. Y después se eligieron los gobiernos civilistas corruptos, Miguel Alemán, etcétera, etcétera. Y hasta llegar a Peña Nieto, que otra vez vuelve a desnacionalizar el petróleo. Entonces, esa cuestión está a debate. ¿Por qué? Porque si no es trascendental el hecho que consideramos histórico, no se puede considerar como tal. Les digo, no lo estoy diciendo yo, es una cuestión a debate, pero lo pongo aquí a la mesa porque cualquier situación que expongamos aquí de la historia tiene que debatirse, tiene que ser puesta a debate. Y yo digo, nuestros 3 parámetros así iniciales de análisis pueden ser, que tiene que ser, ¿qué? Pasado, humano y trascendental. ¿Sale? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar con la tercera pregunta en su contexto? ¿No? Bien, vamos a avanzar, por favor, maestra. Bueno, entonces ya para concluir esta primera parte de análisis, de reflexión de qué es la historia, para qué me sirve y sobre todo en mi contexto, qué utilidad le puedo dar. Bueno, diremos entonces, como lo expone principalmente Germán, pues que la historia, como una ciencia social, pues me permite entonces entender una parte del universo. Toda ciencia nos permite ello, la validez, la comprobación de hechos, de fenómenos en particular, en este caso, cuando hablamos de historia, de acontecimientos humanos del pasado. Por supuesto, como dice Germán, esas 3 condiciones se tienen que dar. Y hay algunos hechos que aunque sean humanos y que en el momento quizá fueron trascendentales, con el paso del tiempo, sobre todo con el devenir de otros acontecimientos, no pasaron ese rigor, vamos a decirlo así, de ser históricos. Es decir, en aquel septiembre, 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo declaró estar en contra de los gachupines y toda la revuelta que se armó ahí, al siguiente día pues tuvo un desfile militar, ¿verdad?
De hecho, el siguiente día no pasó nada en el resto del país. Es más, un año después, menos un año después, cuando matan a Hidalgo, lo decapitan y exponen a su cabeza, el 80% del país, o quizá más, no tenía conocimiento de ello. No sabían quién era Miguel Hidalgo y no escuchaban ni siquiera eso del padre de la patria. ¿Qué es lo que lo hizo histórico? Lo que vino después, todos los acontecimientos, y hasta que, como dice allá Julio, pues ya cuando los vencedores decidieron escribir la historia, pues le dieron ese mote a Miguel Hidalgo, ¿no? El padre de la patria, aunque haya nada más estado 10 meses al frente de una revuelta. Entonces, esa es la característica presente de la historia, por ser una ciencia social, el de que someta a una comprobación de validez de los hechos históricos, lo que pues, le da ese carácter, y que aquí estaremos viendo precisamente un poco de ello. Pero decíamos en los propósitos, no nos vamos a detener en ello. No se trata también de que sea, como también muchos de ustedes lo dijeron, una serie de relatos y de acontecimientos, una narración únicamente de ello, ¿sí? Porque sí es parte de la historia, y mucho tiempo así se concibió la historia, como la simple narración, sin que hubiese un sometimiento al examen de ello, o sea, de si en verdad esos acontecimientos para sí son hasta dónde me están dando atole con el dedo, ¿sí? Por conveniencia de algunos que son los que estarían en el poder. Entonces, por mucho tiempo simplemente fue ello. También por mucho tiempo se ha concebido la historia como este segundo aspecto que mencionamos ahí, que sí estaremos viéndolo también a lo largo del curso. O sea, finalmente sí es cierto. O sea, suena quizá idílico y romántico, pero tiene gran parte de verdad decir que la historia es aleccionadora, es decir, tengo que ver qué errores cometieron mis antepasados para que yo y toda mi comunidad, la gente que me rodea, no cometamos los mismos errores. Muchos de ellos siguen cometiendo y son incluso hasta peores. Pero esa búsqueda de la historia, pues continúa por ese mismo camino también, es cierto. O sea, que sea aleccionador. Y un tercer aspecto que estaremos viendo en el curso, por supuesto, y ya lo hemos repetido muchas veces, es de que, pues finalmente, la historia sea una práctica reflexiva, crítica, de discusión de la actualidad. O sea, yo conozco esto, me deja una lección, pero esa reflexión me tiene que llevar a dar un paso más, como ciudadano, como persona del presente. Por eso también es muy común decir, conocer el pasado para no cometer los errores del presente y poder corregir lo que pueda suceder en el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser ello? Siendo simplemente crítico, reflexivo y estar en esa continua búsqueda siempre de la verdad. Para ello, la historia misma. Cerraremos esta parte hasta aquí con una introducción de la historia para que podamos abordar el primer tema ahora sí, que es México prehispánico, Mesoamérica. Pero antes de esa intervención que será con el profesor Maximiliano, pero yo iba a decir el profesor Maximiliano de Habsburgo. No. Ah, ya voy. Max. ¿Pero qué cree, Max? México todavía no existe en esta etapa que vamos a ver. Decimos México prehispánico, esa es la primera reflexión que quieres hacer. Ya va sembrando debates. Es correcto decir México prehispánico, porque oficialmente a este país se le comenzó a llamar México en 1821. Bueno, pero Malitzin quiere primero participar. Malitzin es, aparte de la parte bella, como toda la Malinche, ¿verdad? Yo decía no. Pero además, perdón, Leona. Sí, miren, nosotros tuvimos mi compañera y yo una clase que hemos estado estos últimos 4 años. Sí. Bueno, como dice, encuadra en estos 3 puntos. Nosotros hemos dicho que hay quienes piensan que la historia es cosa del pasado, pero en realidad es una herramienta para preparar el futuro. Bueno, Muy bien, excelente, un aplauso. Bueno, decimos que Malitzin, Hay algunos otros como yo que dicen que México no tiene padre, sino tiene madre. Algunas veces no, pero tiene madre. ¿Saben quién es la madre de la patria?
La Güera Rodríguez. Ahí en la alcoba de la Güera Rodríguez es donde se prepararon todos los asuntos maquiavélicos, políticos, sociales, ahí en la alcoba de la Güera. Ella fue la artífice, ella le dio el contacto a Iturbide con los maricones de entonces, y por eso es que se hizo lo que se hizo. Entonces México no tiene padre, tiene madre, y mucha madre. Gracias por el no, pero no tan. Pero Maximiliano, ¿qué nos está queriendo decir? Que los asuntos importantes y trascendentes. Hay que leer también lo que ocurría en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la Matahari. Pues no es el único caso, ¿sí? Hemos leído novela histórica y también en las alcobas del señor Alejandro Magno se prepararon muchas estrategias para vencer a los opositores en las alcobas. ¿Quién sabe si es eso? Diría mi abuelita, que eso sí, quién sabe, pero ahí está. Y bueno, nada más para terminar con esto, y por falta de una alcoba, Morelos trascendió a la historia. Pero luego nos cuenta. Pero luego les cuento. Okay. Pero ya Eckermann ya hizo ya empezó a generar otras dudas sobre del asunto del verdadero padre de la patria. Porque uno también podría irse más atrás. ¿Serán ellos Hidalgo o Iturbide el verdadero padre de la patria? ¿Quién sabe, verdad, Hernán? A lo mejor también levantaremos la mano nosotros. Pero primero la María.